Muchas gracias, señora presidenta. Señor ministro, nosotros en el anterior punto, referido, por ejemplo, al tema del reglamento militar, pues no hemos intervenido porque pensamos que, pues ustedes, los españoles, tienen que decidir si quieren tener ejército o no quieren tenerlo y cómo quieren tenerlo, ¿no? Sin embargo, en este punto sí vamos a intervenir, aunque pensamos que en nuestro país no es necesario esta institución. Pero vamos a intervenir por tres razones. En primer lugar, porque consideramos que este tipo de institución profundiza en ese proceso de recorte del espíritu democrático, de profundización en el déficit democrático que se está produciendo en el conjunto de la Unión Europea. Al final, se está dirigiendo toda la acción política hacia una especie de tecnocracia en la que pseudoinstituciones deciden sobre lo que tienen que hacer el conjunto de la ciudadanía, sin contar con la representación legítima de la ciudadanía. Miren ustedes, quienes tienen que controlar si se cumplen las condiciones de déficit, presupuestarias, etcétera, son las cámaras legislativas. Es la función, la representación de la ciudadanía. Crear este tipo de instituciones al margen de la representación ciudadana supone profundizar en el déficit democrático de la Unión Europea. Es decir, que es una pseudo-Unión Europea. Hay un pseudo-Parlamento, un pseudo-Banco Central Europeo, un pseudo-Gobierno europeo, pero realmente no hay instituciones democráticas europeas. Y creo que esto profundiza en esa línea. En segundo lugar, porque nosotros consideramos que esta institución, al final, lo que va a contribuir es al proceso de recentralización que ustedes están impulsando, mediante el control desde la Administración central de todo lo controlable y más. Pero no para controlar el fondo de la cuestión, es decir, si se cumple el déficit público, etcétera, sino para controlar políticamente. Porque miren ustedes, el control, ¿qué va a controlar una institución que ustedes le llaman independiente, pero que en el propio desarrollo de la ley se demuestra que no es independiente? Es decir, que depende de ustedes mismos, de quien esté en el Gobierno, bien sean ustedes, bien sean los socialistas, que son los responsables de todo el desmadre presupuestario y de desestabilidad presupuestaria que hay en el Estado español. Si son ustedes mismos, ¿qué van a controlar ustedes mismos cuando son incapaces de asumir su responsabilidad de control de la deuda pública, de control presupuestario en el conjunto de las comunidades autónomas, que son una de las causas de la actual situación de caos presupuestario en el Estado? Ese es el principal problema. Por lo tanto, tampoco creemos que sea útil esta institución. Creo que hay que ir a la base, es decir, que los parlamentos controlen y que ejerzan ese control de verdad y que ejerzan ese control con responsabilidad democrática. Al final, esta autoridad independiente de responsabilidad fiscal creo que no es ni independiente y lo que va a hacer es perpetuar la irresponsabilidad fiscal que ha habido en todo el ámbito político. Y con esto acabo, señora presidenta, le voy a poner un ejemplo de precisamente por qué es necesario. Mire usted, en el Estado español, la propia Unión Europea, que usted lo sabe, ha reconocido que hay 5 sistemas fiscales. Es decir, el sistema fiscal estatal, el de Álava, Vizcaya, Guipúzcoa y Navarra. Pues bien, precisamente en esos ámbitos es donde se ha producido un mayor control de esa actividad y donde se ha producido un menor descontrol. Y hay una auténtica responsabilidad fiscal. Y no hace falta ningún tipo de institución, porque hay un control político por parte de todas las fuerzas políticas, porque aquello realmente es una sociedad diferenciada. Y le voy a poner un ejemplo, y con esto acabo de verdad, señora presidenta. Por ejemplo, el caso de Guipúzcoa. Es decir, la agencia Fitch de Rating ha dicho recientemente con total claridad que Guipúzcoa reúne las condiciones como la fuerza institucional, autonomía financiera y fortaleza económica para dar respuesta a la crisis. Subraya que, aunque la deuda se incrementó entre 2008 y 2011, en el pasado ejercicio, 2012, se redujo un 16% y se espera que se mantenga estable en los próximos años. Augura que la recuperación va a ser antes que en el Estado y después señala un elemento que es fundamental, es decir, muestra de la responsabilidad fiscal y de la realidad de control político. Fitch afirma que la Diputación de Guipúzcoa reúne condiciones para que su calificación pueda ser 2 escalones por encima de la calificación del Estado. Pero ya usted sabe que las costumbres en las entidades de rating es que ninguna entidad que esté dentro de un Estado puede superar en calificación a ese Estado. Pero aquí lo dice, ¿no? Por eso, insisto, y con esto acabo, señor presidente, de verdad, creo que lo que usted propone ni es una autoridad, ni va a ser independiente, ni va a ser de responsabilidad fiscal.
Y eso, aunque nosotros seamos independentistas vascos, nos preocupa que España vaya por ese camino. Muchas gracias.